Ujú. Hola Peter, estás invitado a una nueva sesión de creativos de hoy para la clase de diseño industrial en la actualidad. Y para iniciar, me gustaría muchísimo que nos dijeras y nos contaras un poquito de ti, porque creo que tú te podrás presentar mucho mejor de lo que yo podría hacerlo con los alumnos. Ok. Bueno, soy Pedro Martínez, diseñador industrial. Sí, mi background es en diseño industrial, egresado de La Salle en León, Guanajuato. Ya hace un rato, uy, 2005 me parece. Sí, 2005 fue cuando salí. Y bueno, actualmente trabajo para Electrolux en Suecia, en Estocolmo. Bueno, dentro de mi carrera he ido como cambiando dentro de diseño, como me voy especializando y ahora estoy enfocado en lo que se conoce como diseñador de CFMs, viene de las siglas de colores, materiales y acabados en inglés. Entonces, básicamente ahora soy diseñador de colores y de materiales. Y ya tengo acá un par de años viviendo acá en Suecia. Anteriormente viviendo en Chicago para Whirlpool, otra empresa dedicada también, bueno, que tiene su centro de diseño. Y antes estaba en Monterrey para Whirlpool México. Y bueno, no sé qué tan específico tengo que ser en la presentación. Como tú quieras, igual yo te voy a ir preguntando Ok, algunas cosas. claro. Bueno, pues primero me gustaría iniciar justamente con una pregunta que creo que es muy necesaria. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar diseño industrial y no alguna de las otras carreras que se te podrían poner como en la Mm, mesa, ¿no? Para poder estudiar. claro. Digo, siempre es desde pequeño, digo, seguramente todo el mundo dice eso, ¿no? Tenía como alguna afinidad hacia el arte, hacia las actividades, bueno, mucho más chico, como cosas manuales, estar como siempre experimentando cosas, etcétera, construyendo objetos que en su momento no eran nada útiles, pero más bien como estar siempre haciendo cosas, ¿no? Mi papá tenía como un pequeño taller de carpintería que era como en sus ratos libres, entonces como que siempre había estado como interesado en eso, ¿no? En querer hacer cosas manuales, etcétera, ¿no? Ya como en la preparatoria, en esta etapa en la que tienes que empezar como a pensar hacia dónde te quieres dirigir, hablando bueno, la escuela tenía como una persona dedicada como a orientación vocacional o algo así se llamaba, no recuerdo bien. Y esta psicóloga como que, bueno, hacías como unos test de conocimientos o qué sé yo, como para empezar como a saber qué, ¿no? O sea, yo siempre sabía que quería irme hacia como el lado de las artes o humanidades artes, pero también como que tenía mucha dirección en la parte como en las ciencias, ¿no? O sea, como matemáticas y biología y eso, ¿no? Entonces siempre había estado yo como en esa eterna discusión interna de hacia qué quiero saber, digo, hacia dónde me quiero mover. Y en ese momento yo no sabía de la carrera de diseño industrial, ¿no? Sabía que estaba diseño gráfico, por ejemplo, arquitectura. eh, y yo platicando con esta persona, como que le decía, pero es que o sea, me gustaría un punto en el que sea como intermedio entre, sí, diseño, arte, pero también con un poco más como de estructura, ¿no? O sea, porque te digo, me gusta también como la parte de pues, mecanismos, etcétera, ¿no? Entonces ella me decía, estudio una ingeniería y luego haces una especialidad. En ese momento, según yo, me gustaban los autos, ¿no? Nunca me han gustado, pero como ya, bueno, como diseño automotriz, pero yo le preguntaba y como que ella no me sabía decir que existía tal cual una carrera llamada diseño industrial, ¿no? Entonces ella como que me recomendaba, haz una ingeniería y luego tal vez puedes hacer una maestría o especialidad, algo así en el extranjero, etcétera, porque según ella en México no existía nada, ¿no? Que estaba en un error, ¿no? Porque la UNAM lo tenía, obviamente La Salle, Guadalajara lo tenía, la Ibero. En ese momento todavía no era un boom de todas las escuelas teniendo diseño. En Querétaro no existía. Yo estudié la preparatoria en Querétaro, bueno, en San Juan del Río. Y yo me acuerdo que pues, decía, en Querétaro, ¿qué puede haber? No, el TEC no tenía nada, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, me decidí a estudiar ingeniería civil.
pensando, porque dije, bueno, podría ser como un poco arquitectura, con este lado como de, sí, como esta parte de entender como, pues sí, la parte un poco de ciencias, ¿no? O sea, mecanismos, poleas, todas esas cosas, ¿no? A la mera, ya cuando me fui a la universidad a estudiar, empecé el primer año en ingeniería y, o sea, las materias me gustaban, pero me di cuenta que no era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, la parte como muy cuadrada de una ingeniería, no, yo no encajaba en eso, ¿no? Empecé a tener como problemas con los maestros, y, por eso, ¿no? Porque yo siempre estaba como cuestionando la parte creativa, ¿no? O sea, cómo se puede hacer algo mucho más creativo, ¿no? Entonces, pero La Salle sí tenía diseño industrial, ¿no? Entonces, como que un día, no me acuerdo si en una fiesta o qué, conocí a alguien que estudiaba diseño industrial y como que me platicó qué era y yo así de, ok, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? O sea, como que dije, wow, o sea, esto es un poco hacia donde me quiero mover, ¿no? Y digo, me aventé el año completo para no perder como el semestre, por así decir, bueno, sí, porque ya había pasado un semestre, entonces como para no perderlo, lo acabé y digo, al final me cambié de carrera, ¿no? Y digo, fue por eso que me encaminé hacia diseño industrial, ¿no? Wow, súper inesperado. ¿Qué crees o cómo has visto esta evolución del diseño en México? Porque ya es como una trayectoria bastante larga que ha Ujú. pasado desde sus inicios hasta ahora. Tú que tienes como más tiempo de egresado y estando inmerso en este mundo, ¿cómo has visto este cambio o este avance o Ujú. no avance en el diseño? Ya. Eh, Digo, como disciplina, obviamente es algo que ha ido ampliando el espectro. Como te digo, cuando yo estudiaba, no muchas escuelas lo tenían. O sea, el TEC no lo tenía, entonces básicamente en ninguno de esos campus lo tenía la escuela. O sea, la UAC creo que tampoco lo tenía en ese momento. Cuando yo empecé a estudiar fue cuando se empezaron como a abrir estos programas en la UAC, en el TEC. Creo que el TEC de Querétaro fue como el primero en como ponerlo como prototipo, como carrera, y ya después se movieron hacia los otros campus. Eh, entonces creo que sí ha habido como una evolución en cuestión de cómo ha ido creciendo, ¿no? Monterrey, por ejemplo, cuando viví en Monterrey, pues cada vez había más. O sea, cuando yo llegué a Monterrey, digo, el TEC lo tenía, estaba la UDEM, que es como otra de las escuelas grandes, el CEDIM estaba muy fuerte en ese momento, ¿no? Eh, y tú podías ver como una diferencia entre como los programas de cada carrera, aunque todos hablaban de ser diseño industrial, tú podías ver los perfiles, ¿no? Empecé yo a dar clases en el CEDIM, por ejemplo, pero también a veces ser invitado como a clases en el TEC, en la UAC, en la Autónoma de Nuevo León o en la UDEM, y te dabas cuenta cómo el perfil de los alumnos cambiaba un buen, ¿no? O sea, el CEDIM era como esa escuela en ese momento en México que estaba como muy enfocado al design thinking, por ejemplo, ¿no? O sea, como que también en ese momento era como que, oh, todos queremos hacer design thinking, pero ninguna escuela como hablaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mí no me enseñaron como tal cual, ¿no? O sea, la práctica de design thinking. O sea, sí llevas como ciertas metodologías, etcétera, ¿no? Yo todo eso, digamos que lo aprendí en mi primer empleo, ¿no? Cuando trabajaba para una consultoría en el DF, ¿no? Que se llamaba Insitum y ahora es Fjord Design, ¿no? La compró una super firma del Reino Unido, ¿no? Eh, y entonces tú te das cuenta cómo, bueno, yo me he dado cuenta que sí ha evolucionado, ¿no? Ya en la práctica, o sea, como en la parte aplicada en el campo profesional, eh, yo creo que hay como una gran división, ¿no? En lo que la escuela te vende que puede ser, que yo creo que todos pensamos que al estudiar diseño industrial vas a terminar siendo, pues no sé, como el Mark Newson, el Jonathan Ive, todas estas como grandes figuras, ¿no? Ay, perdón, es que me están escribiendo, deja. Eh, Espero que ya no me escriban. Entonces, como que siempre te han vendido como, bueno, están como esas grandes figuras o en México como igual, como el siguiente, digo, no quiero mencionar nombres para tampoco como caer como en estereotipos, pero sino como esta figura que vas a poder tener tu propio despacho y vas a poder hacer muchísimas cosas y que le puedes ofrecer soluciones a todo mundo.
digo, suena súper bonito, pero en realidad es complicado eso, ¿no? Sobre todo en México, ¿no? O sea, eso te lo creo que es mucho más factible o realizable en países, digo, yo viviendo en Estados Unidos lo veía, ¿no? O sea, que es mucho más fácil tú poder poner tu negocio y vivir de eso tal cual, ¿no? O sea, o acá en Europa es también como muy, muy fácil de hacer, ¿no? Entonces yo sí creo que en México hay como una pequeña desconexión en eso, ¿no? O sea, creo que los programas de diseño como tal sí te enseñan como las bases y eso, pero creo que hay una desconexión ya con la realidad, ¿no? O sea, con el mundo laboral, por así decirlo. Y otra gran diferencia que yo noto es que, ok, están como esta dirección de querer hacer como tu propio despacho, el ser como emprendedor, etcétera. Y la industria, ¿no? Y muchas veces desconocemos que en México se hace mucho diseño y que muchas empresas tienen pequeños centros de diseño, digo, no nada grande, pero hay centros de diseño. Pero tú como diseñador desconoces, ¿no? Y la otra también es que pensando un poquito como en lo glamuroso, pues no es nada glamuroso que tu nombre no salga en un producto, ¿verdad? O sea, tú quieres ser el siguiente, llámalo como quieras, ¿no? O sea, pon el nombre y apellido que tú quieras, ¿no? Y ese es algo también, ¿no? O sea, creo que nos enseñan mucho a que tu ego es lo importante y no nos damos cuenta que ser diseñador a veces también se trata de estar como atrás de un equipo en el cual, sí, mi nombre nunca va a salir en una aspiradora, por ejemplo, ahorita en Electrolux, pero sé que estoy haciendo diseño, ¿no? Entonces, eso fue como algo que cuando yo salí de la escuela, regresando un poquito a eso de la escuela, yo entendí que yo no quería seguir como hacia ese camino de ser como la superestrella que tenga que firmar, sino yo quería desarrollar productos en realidad, ¿no? Entonces, eh, acá la VP de diseño de Electrolux habla que existen como estos dos perfiles de diseñadores, ¿no? Te digo, como las estrellas o los stars, o los que son como los unnamed designers, ¿no? Los que no tienen un nombre, pero que en realidad están haciendo, que básicamente son los que hacen que el mundo se mueva, por así decirlo, ¿no? Que estás detrás de todas las soluciones que normalmente todo el mundo usa, ¿no? De los productos de IKEA, los productos que tienes en tu casa, o sea, sin fin de cosas, ¿no? Entonces, es como poner en balanza qué quieres, ¿no? Entonces, pensando un poquito en lo que me preguntabas de cómo veo el diseño, creo que sí ha avanzado, pero yo siento que todavía hace falta dar a conocer que diseño no solo es tener tu despacho y hacer cosas, ¿no? Sobre todo en un país que es muy castigado en eso, ¿no? O sea, si vivieras en otra parte del mundo, te diría, va, dale a eso. No digo que en México no se pueda, pero en México tienes que empezar a convertirte como en un híbrido, ¿sí? O sea, ya no es solo diseño industrial, ¿no? O sea, empiezas a hacer otras cosas que tal vez en otras partes del mundo está muy especializado, ¿no? O sea, o eres diseñador de stands, o eres diseñador de escenografías, o eres diseñador de interiores, y nosotros queremos hacerlo todo, ¿no? O sea, somos todólogos, ¿no? Entonces, mi despacho también hace branding, y mi despacho también hace lo que tú me pidas, te lo puedo hacer. Entonces, creo que ese es como el problema digo, no es un problema, pero creo que es algo ahí que hace falta, ¿no? Cómo saber comunicar este lado, ¿no? Este lado, ¿no? Conociendo como los programas de otras escuelas, los perfiles de otras escuelas en el mundo. Por ejemplo, aquí en Suecia, ¿no? O sea, tú, si tú le preguntas a un chavito de la preparatoria, o bueno, de lo que sea la preparatoria acá, que si quiere estudiar diseño industrial, seguramente sí lo sabe, pero ya también sabe hacia qué enfoque quiere tener su escuela, ¿no? O sea, hay escuelas como Umeo, que es como súper product design especializado, pero tal vez está Consfa, que es como mucho más entre arte y un poco como art director, que también es válido, ¿no? Serlo, ¿no? O está Lund, que es como un mix entre industria / entrepreneur, o está, digo, como que hay diferentes escuelas. Estados Unidos también lo tiene, ¿no? O sea, si te vas al RCA, puedes hacer automotriz, ¿no? Pero si te vas, no sé, al Savannah School, pues seguramente te vas a hacer un máster en metodologías, ¿no? O si te vas a Parsons, tal vez eres mucho más como
este rockstar que te tiene, digo, tal vez la palabra no es el rockstar, pero como esa personalidad en la cual vas a poder tener sí, como proyectos en los cuales vas a poder firmarlos bajo tu nombre, ¿no? Si quieres. Entonces... Está bien interesante porque justo creo que en los últimos cambios, bueno, yo ahorita que estoy un poco metida en la educación, en los últimos cambios que se han hecho para los planes de estudio se ha estado notando esto, ¿no? Quizá no tanto el hecho de que desde el principio una escuela va a estar especializada en algo, porque, bueno, a mi parecer, pues primero igual tienes que probar un poquito de lo que hay para saber qué quieres, ¿no? Entonces ya después hay algunas líneas terminales, no son quizá tan especializadas, pero sí ya van teniendo como una que por ejemplo a mí no me tocó eso tampoco, ¿no? O sea, era cuando yo estudié en la universidad era igual, ¿no? O sea, pues sabías como un poquito de todo y ya, ¿no? Pero ahorita ya hay como, se están diseñando, no solamente aquí en la NAUC, sino en otras universidades, se están diseñando algunas líneas que quizá nos pueden ayudar un poquito a entrar como entre esa competencia a nivel mundial, ¿no? Muy bien, Peter. Otra de mis preguntas era justamente a lo largo de toda tu trayectoria como diseñador, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de ser diseñador industrial? Digo, muchísimas cosas, ¿no? O sea, creo que por eso sigo trabajando en esto, ¿no? Y digo, cada vez siempre estoy buscando algún reto nuevo en lo que pueda como trabajar, ¿no? Algo que me gusta mucho del diseño es, pues eso, ¿no? O sea, que al final de cuentas, en sí lo que, digamos, como el core de nuestra disciplina es encontrar soluciones a problemas, ¿no? Entonces, sea el problema en cualquier índole, ¿no? O sea, no necesariamente es un producto o una aplicación, etcétera, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas es cómo podemos solucionar problemas o de alguna manera mejorar situaciones, ¿no? En los cuales vemos como alguna oportunidad de hacer algo mejor, ¿no? Digo, eso es un poquito cuestionable porque siempre estará como esta idea de, pues, ¿por qué necesitamos más sillas? ¿Por qué necesitamos más mesas? ¿Por qué necesitamos más refrigeradores? Etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, creo que algo que a mí me mueve mucho es eso, ¿no? O sea, como esa pasión por siempre tener como un challenge en el cual lo puedes desarrollar, ¿no? Y algo que en la parte de diseño de producto, que es como a lo que me he enfocado, es eso, ¿no? O sea, cada proyecto que se desarrolla es un nuevo reto en un sinfín de cosas, ¿no? Desde, no sé, siempre platico, digo, con la gente, ¿no? O sea, que yo no me considero como ¿cómo le diremos? Como el prototipo de persona que podría trabajar en una industria, ¿no? O sea, dentro de una industria, ¿no? Porque normalmente como que también hay como ciertos perfiles, ¿no? O sea, ciertas reglas, etcétera, ¿no? O sea, como que creo que soy diseñador y lo expreso en todo lo que puedo, ¿no? O sea, en mi manera de vestir, en mi manera de... Sí, o sea, cómo me peino, que si tengo cabello largo, cabello corto, etcétera, ¿no? O sea, y eso en la industria como que es algo que tal vez hoy en día es cada vez más aceptado. En Europa ni siquiera se cuestiona, o sea, tú puedes ser como tú quieras. Pero yo me acuerdo que al principio en México muchas veces me llegaron digamos, de llamar la atención porque tenía el cabello más largo de lo que debería de ser para lo que RH decía que podía ser correcto, ¿no? Entonces, también para mí ha sido como algo que me llama la atención mucho es cómo poder demostrar que lo que importa tal vez es un poco, pues, mi manera de trabajar y mis conocimientos y no tanto quién soy yo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, digo, aquí no siento ningún problema con eso, pero me acuerdo que en México a veces en las juntas que tienes que presentar con el director o con el VP o qué sé yo, es así como, ay, güey, ¿y esta persona qué hace aquí en la sala de juntas, no? O sea, ¿qué me va a decir? O sea, ¿se perdió o qué, no? O sea, pero bueno, ya cuando empiezas a hablar como todo eso, ellos también empiezan a entender que, pues sí, o sea, tú estás ahí porque dominas algo o eres parte de algo, ¿no? Entonces creo que también eso ha sido lo que me ha mantenido, ¿no? Pero también como la curiosidad, ¿no? O sea, creo que también por eso me he ido moviendo como a diferentes, llamémosle, no son disciplinas, pero como diferentes vertientes dentro del diseño, ¿no? O sea, te digo, yo empecé como diseñador industrial, no quiere decir que no lo sea ya,
pero pues ahorita me enfoque, te digo, es tal cual colores y materiales, entonces en el cual uso muchas herramientas que he usado durante mi carrera, pero mi enfoque ya es como mucho más direccionado hacia la materialidad de las cosas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, sustentabilidad, ¿no? O sea, todo mi entorno es alrededor de generar soluciones de materiales que tengan, sí, como un approach mucho más socialmente responsable, ecológicamente responsable, etcétera, ¿no? Y no significa que no haga nada, por ejemplo, que no modele o cosas así. Al contrario, como que, te digo, me gusta mucho trabajar como trayendo cosas que he ido aprendiendo, ¿no? En algún momento también hice mucho como investigación, ¿no? Como investigación etnográfica. De hecho, tengo como una especialidad en antropología social, ¿no? Porque esa es otra cosa que me gusta mucho, ¿no? Como el entendimiento de los entornos, de las sociedades, de las personas, pero desde el punto de vista otra vez como de cómo interactúan con los objetos, cómo interactúan con los espacios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que para mí siempre ha sido eso, ¿no? O sea, lo que me mantiene en esto, uno, lo que te digo, es como esa pasión por crear cosas, pero también porque siempre encuentro como una chispa que me sigue como dando gasolina para seguir haciendo cosas, ¿no? O sea, no quiere decir que todos los días sean así como, qué chido, voy a volver a diseñar otra aspiradora u otro, qué sé yo, ¿no? Pero creo que son más grandes los retos que puede haber, ¿no? O sea, me emociona mucho pues sí, tal vez como este lado de, como este sueño que todo diseñador tiene, que a través del diseño puedes cambiar cosas, ¿no? Entonces, yo lo veo que teniendo como las herramientas adecuadas y armando un speech adecuado y teniendo como los argumentos adecuados, tú puedes empezar como a abrir puertas en otras áreas, ¿no? O sea, ese es como mi challenge que yo veo todos los días, ¿no? Cada vez que tenemos que presentar el proyecto, ¿no? Con los diferentes equipos internos de la empresa, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, como esa idea de seguir como creciendo y avanzando, ¿no? Y en la parte de materiales y eso, o sea, digo, me gusta mucho porque siento yo que es mucho más flexible y mucho más algo que está en constante cambio. Y a veces la parte de formas, tal cual el ID work, o sea, el estar modelando y cosas así, pues a veces es como que se restringe mucho por ciertas cosas que tal vez la misma plataforma que estás usando, la misma industria, pues no te deja cambiar, ¿no? Entonces, de una manera que para mí es como mucho más fácil y mucho más flexible es esta parte de la materialidad de las cosas. Este me hace súper interesante, como que ahorita estés muy entrado en esta parte de materiales y colores, porque muchas veces en bueno, algunos llegan a pensar que esta parte no es tan importante cuando es súper esencial, ¿no? O sea, los materiales te van a ayudar a saber si va funcionando en el lugar que quieres, para lo que quieres y demás. Y el color también, siento que el color ha sido, no sé, es mi perspectiva, tal vez no, en el mundo del diseño industrial ha sido como un poco no apreciado tanto, ¿no? Cuando el color también te invita muchísimo a hablarte de la funcionalidad del objeto quizá o que te llame la atención, etcétera. Entonces, ¿qué nos podrías platicar sobre este tema en específico? Claro, pues sí, como dices, ¿no? O sea, creo que no es algo nuevo, o sea, es algo que siempre ha existido, pero como creo yo que siempre ha estado como relegado como algo secundario, ¿no? O como lo último que haces, ¿no? O sea, siempre piensas, o siempre hemos pensado que todo tiene que ser a partir de la forma, del sketch que haces, etcétera, y al final piensas como, el material que quería aplicar o el color que quiero aplicar, ¿no? O básicamente, pues digo, investigas dos, tres cosas que está pasando en el mundo y dices, bueno, creo que el verde es lo que quiero hacer, ¿no? Pero hay como un buen de cosas atrás de esta parte, ¿no? Y es algo que en realidad no te enseñan en la escuela, ¿no? O sea, de hecho no hay ninguna escuela que enseñe la carrera como tal, ¿no? O sea, hay escuelas que te hablan de diseño automotriz, hay escuelas que te hablan de iluminación, hay escuelas que te hablan o especialidades, etcétera. Pero hoy en el mundo no existe una carrera, o sea, ningún bachelor que tú te dediques a hacer CFMs, ¿no? Cada vez más programas lo empiezan como a incluir de una manera muy, muy somera, muy, muy superficial.
Y que yo sepa, pues en el mundo solo hay como 2 escuelas que tienen como un programa de diseño, de CFMs como maestría, ¿no? Una está en Detroit, en el CCS, y es una carrera relativa, bueno, sí es una maestría relativamente nueva, tendrá unos 4, 5, no, un poquito más, como 6 años yo creo que la abrieron, pero fue porque esa escuela es muy enfocada al diseño automotriz, ¿no? Y en la automotriz sí existe un equipo dedicado a la parte de desarrollo de, bueno, los automotrices le dicen color and trims, ¿no? En lugar de materiales, ¿no? Pero sí hay como un equipo que está dedicado en 100% a estar trabajando. Entonces está el que es Transport, que es el que hace las formas, y luego está el equipo de Color and Trims que desarrolla todo esto, ¿no? O sea, todas estas estrategias, y que en realidad son estrategias, ¿no? No nada más es como, pues se me antojó aplicar este color y ya, ¿no? O sea, tienes que estar estudiando y entendiendo muchísimas cosas, ¿no? Cosas de tendencia, no solo de tendencia en cuestión de moda o diseño, sino también tendencias, qué está pasando con los aspectos socioculturales, obviamente mucho influye la cultura, ¿no? O sea, la percepción del color cambia drásticamente por países, ¿no? O sea, hay cosas que sabes que en China o en Asia, no China, sino Asia, algunos colores no son entendidos de otra manera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es como una división muy grande entre Occidente y Oriente, ¿no? Y yo siento que, te digo, tal cual no existía como un grupo, y cada vez más empresas empiezan como a armar estos grupos, ¿no? De diseño de CFMs, ¿no? De diseño de colores y materiales. Pues obviamente la industria de la moda y del footwear es algo que también siempre lo han tenido. Y sí, al principio muchas personas que trabajan en esta parte es gente que ha venido de la industria de la moda, básicamente, ¿no? Porque tienen un entendimiento muy diferente de cómo perciben las cosas, ¿no? O sea, ese es como el trabajo del color, el trabajo del material, las texturas, o sea, hoy este concepto de materialidad es como cada vez más platicado, ¿no? O sea, cómo un acabado te puede cambiar, como dices, ¿no? La percepción de cómo entiendes un objeto, ¿no? Que si lo veo frágil o no, que si lo veo que se puede rayar o no, que lo veo agresivo, ¿no? O sea, ya no solo son las formas, sino es como las formas más esto, ¿no? Sí, claro. Y, 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 y sí, o sea, creo que es algo que tiene que ir como entendiéndose más, ¿no? En los mismos despachos y en los mismos centros de diseño sigue muchos, se habla como de la old school, que es como esta aproximación de que el diseñador industrial hace todo, que es el que desde el que conceptualiza hasta que lo lleva a la práctica, bueno, a la implementación, o estos como nuevos grupos en los cuales como tienes como equipos especializados, ¿no? Y no solo es CFMs, ¿no? Existen los de usabilidad, existen los de ergonomía, existen los de, digo, depende de la industria, tienen diferentes nombres, ¿no? Pero están como los estos de calidad, por ejemplo, o craftsmanship, sí, o sea, como que hay pequeños grupos que al final complementan muchísimo más el espectro del diseño, ¿no? Porque creo que eso es algo que se tiene, o que hay que entender, ¿no? Que diseñar un producto no puede ser hecho por una sola persona, ¿no? O sea, por más que quieras tú saber todo, necesitas trabajar con equipos multidisciplinarios, ¿no? O hasta interdisciplinarios, depende, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y creo que ya me perdí un poquito lo que decía de CFMs, pero eh, sí, o sea, básicamente es eso, ¿no? O sea, cada vez creo que está ampliándose más el mundo en esto, pero también hace falta mucho más entendimiento de eso. O sea, te digo, ya estoy un poco desconectado en el tema de educación actual en México, por ejemplo, pero hasta hace 3 años que yo llegué a dar clases, cada vez que yo platicaba este tema era así como que todos, existe algo que hace eso, o sea, yo no sabía de eso, ¿no? O sea, siempre he tenido, a veces es como simple curiosidad, ¿no? O sea, siempre me había preguntado por qué haces esto, o sea, por qué ese color, por qué, y sí existe teoría, ¿no? O sea, a veces en la escuela te enseñan la teoría del color, que si el rojo es agresivo, que si el verde es bla, bla, o sea, eso es como muy básico, ¿no? O sea, creo que va mucho más allá, ¿no? Y falta ese entendimiento, creo yo, en general, ¿no?
Ay, yo también ya me perdí en la siguiente pregunta. Estaba muy metido pensando en en la parte de color, porque aquí justamente llevan una clase de color en los primeros semestres, donde se les habla de la importancia justo sociocultural, que va mucho más allá de lo que dicen llamar psicología de color, ¿no? Bueno, más o menos ya nos contaste qué es lo que más te ha gustado de ser diseñador industrial, pero a lo largo de tu trayecto, ¿qué es lo que más te ha costado siendo diseñadora industrial? ¿Qué ha sido como lo más difícil que has dicho? Híjoles, no sé entonces por qué estoy aquí. Eh, Creo yo que este salto de moverte de una escena nacional a un, sí, a jugar, yo le digo como en las ligas mayores, como en la escena internacional dentro del diseño, ¿no? Y creo que son como varios factores, ¿no? O sea, no está, al principio yo creía que era como que siempre había tenido esa idea de que pues sí, obviamente otros países que viven, comen y sueñan diseño, pues seguramente están mucho más avanzados en eso, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, cuando trabajaba en Whirlpool y que empecé a ir como a workshops internacionales con los otros centros de diseño en Estados Unidos, en Brasil, en Milán, etcétera, me daba cuenta que mis skills estaban como al nivel, ¿no? Pero que, o a veces tenía cosas mejores yo que ellos, pero que en realidad todo el mundo se sorprendía que en México existiera como diseño industrial, ¿no? O sea, como que para empezar, México no es considerado un país que genere, que desarrolle cosas, ¿no? O sea, se entiende como México, digo, medio como maquila, etcétera, ¿no? Pero entonces como que para empezar hay algo ahí que hace que culturalmente la gente no entienda que tú siendo de otro país, como que digan, ah, también existe gente así, ¿no? Entonces, no que sea algo directamente proporcional a aquel país, pero sí siento que muchas veces cuando empezaba yo a aplicar como sí, aplicaciones internacionales, pues digo, siempre mandas portafolio, ¿no? Pero seguramente antes de eso siempre ven así como tu carta motivo o tu CV, etcétera. Entonces cuando ven como que México es así como, ay, güey, ¿dónde queda México? ¿O por qué México tiene esto? ¿No? Entonces yo sí siento que en mi persona ha sido como no que sea imposible, pero siempre ha sido como el tener que trabajar doble para poder demostrar que mi background y que mis conocimientos están al nivel o están mucho mejor que el de que el de otros, ¿no? O sea, es como esa competencia, no es como esta competencia de escuelas, ¿no? Que cuál es la mejor escuela, que si la UNAM, que si la UAC, que bla, bla, bla. Entonces todo el mundo dice cuál, ¿no? Y existen top escuelas, ¿no? O sea, digo, como que siempre está de que, ah, vienes de de escuela pública, híjole, no sé, ¿no? Vienes de escuela privada, ah, pues tal vez sí, ¿no? O bueno, vienes del TEC, probablemente tienes con más puntos, dependiendo, ¿no? O vienes en mi escuela, en La Salle, y era como algo muy específico que pasaba en León y en Guanajuato. Todo el mundo quería trabajar con los de La Salle porque era como una escuela que tenía como, entendía la industria, etcétera, como que tenía mucha pues sí, ya como una trayectoria, entonces como que seguramente el que iba a ser tu jefe también venía de esa escuela o había trabajado, entonces como que también existen estas cosas, ¿no? Entonces, y en algún momento, o sea, hoy en día si te digo que en las Salle se hace diseño industrial, muchas personas desconocen, ¿no? O sea, todo el mundo tiene como su top escuelas, como te digo, como, pues no sé, el CEDIM, Centro, el TEC, la UNAM, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero como que hay otras, entonces en la parte profesional creo que pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay países top que dices, sí, de donde ven, o sea, del país, si eres americano seguramente y estudiaste, te digo, en Parsons, en el Savannah College o en el que tú quieras, ya tienes como una palomita más, ¿no? O si vienes de Europa, estudiaste en el Royal College también, ¿no? O estudiaste en UME o ya tienes una palomita. Entonces, como que para mí el reto siempre ha sido como demostrar que de donde yo vengo, también hay diseño, hay buen diseño, hay buena, pues muchas cosas, ¿no? O sea, no todo ha sido por la escuela, lo que yo conozco, pero como que existe como, sí, hay madera para poder desarrollar perfiles y diseñadores que pueden trabajar en un ambiente internacional y que pueden dar eso, ¿no? Entonces creo que eso ha sido uno de los challenges, ¿no? O sea, para mí, creo yo que, no sé ahorita, pero en algún momento yo me cuestionaba, pues, sí, obviamente tengo que hacer una maestría en el extranjero para como poder romper o borrar ese background de vengo de un país que desconoces, ¿no? Entonces, si ya te digo que estudié una maestría a otro país
que es de las top escuelas, seguramente mi camino va a ser mucho más sencillo, ¿no? Y me lo decía la directora de la escuela que te digo, de Detroit, que el CCS, ¿no? O sea, en algún momento quise estudiar la maestría ahí yo de colores y materiales, no tanto porque quisiera aprender más, sino, o sea, me acuerdo que cuando fui a la entrevista y platiqué con la directora, pues me dijo, o sea, tú ya tienes experiencia en esto, ¿no? O sea, por tu portafolio y todo eso, básicamente tú ya no vas a aprender nada en la escuela, ¿no? O sea, pero me dijo, la ventaja o lo que podrías aprovechar de esta escuela, digo, como dos cosas, ¿no? Una, que tú podrías hacer lo que tú quisieras básicamente en tus proyectos y aprovecharlo como que no tienes que aprender, sino que podrías experimentar en las cosas que quisieras, ¿no? Es más, hasta tratar de hacer proyectos ya con los maestros, no tanto como hacer vinculación, ¿no? Pero la otra ventaja que te podría abrir, porque yo le platicaba eso, me dice, pues sí, o sea, saliendo de esta escuela, se te van a abrir puertas en la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? O sea, porque muchos de los que hoy trabajan en esto de colores y materiales vienen de esa escuela, ¿no? Entonces, y es como que son pasitos, ¿no? Que vas dando, ¿no? Entonces, sí era como que, sí, creo que yo creo que es totalmente eso, ¿no? Creo que eso es lo que más me ha costado, ¿no? También es difícil un poquito, creo yo, esto que te comentaba al principio, ¿no? Como decidir qué dirección quieres tomar, como tener muy claro hacia dónde te quieres mover. Yo sabía cuando me gradué de la escuela que quería hacer producto, ¿no? O sea, León es una industria del calzado, de un calzado muy tradicional, y a mí siempre me ha gustado el calzado, pero yo sabía que no quería quedarme en León porque no quería trabajar en una empresa que no me iba a motivar a hacer más cosas, ¿no? O sea, para mí en el calzado, pues obviamente está Nike, Adidas, o sea, todas estas marcas que dices, ok, esos están haciendo diseño e innovación, ¿no? Tal vez un Flexi o un Emico, todas estas, pues digo, sí, o sea, tienen un grado de innovación, pero nada tan avanzado como otras empresas, ¿no? Entonces, te digo, yo sabiendo que quería estudiar producto, bueno, moverme hacia producto, trabajar en producto, encontré este despacho en el DF que en su momento, bueno, siempre ha sido su tirada ser como un poquito como un frog design, un ID o etcétera, ¿no? Entonces, como que yo decía, bueno, ok, si eso es algo que me llama la atención, y es eso, ¿no? Como ir armándote de herramientas y de skills que en la escuela no aprendes, ¿no? Creo que esa es otra cosa, ¿no? Que ha sido como también un aprendizaje y no como un super reto o algo así, pero me he dado cuenta que al final la escuela no te va a preparar para todo, ¿no? O sea, te da como las bases, te da como ciertas cosas. En México creo que es mucho, como decíamos, ¿no? O sea, probadita de todo y ahí a ver cómo lo mueves. Pero sí, o sea, muchas cosas las he ido aprendiendo en el camino, porque me ha interesado en estudiar algo más, etcétera, ¿no? Justo este final de la pregunta me viene muy bien con la siguiente pregunta, que es, ¿qué crees que necesita tener o con qué debería de cumplir, por así decirlo? No queremos como limitar a todos y definirlos dentro de una cajita, pero ¿cuáles serían estas características que debería de contar un diseñador actual? Ay, creo yo. Primera, creo que es muy complicado para mí querer englobarlo a que él pueda solucionar todo, como te digo, ¿no? O sea, el ser un todólogo creo que es un error y cada vez lo veo mucho más presente, ¿no? Creo que yo sí pienso que las escuelas deberían tener como eso que decíamos, ¿no? O sea, como un enfoque muy particular para que tú como estudiante decidas o entiendas que lo que vas a hacer es algo a eso, ¿no? Porque otra vez, o sea, yo creo que existen múltiples perfiles y múltiples estilos de diseñadores y no todos quieren ser lo que yo te decía, o sea, como el sin nombre o no todos quieren ser estrellas. Hay gente que también dentro de diseño que le encanta la parte de research and development y estar como en una parte de ingeniería, ¿no? O sea, Querétaro es un gran ejemplo, ¿no? O sea, está GE, por ejemplo, que contrata muchísimos diseñadores industriales, pero no haces básicamente lo que supuestamente estudiaste, ¿no? O sea, estás muy de lleno o muy de la mano con la parte de producción y con la parte sí, de desarrollo de ingeniería, que también es necesario como, o sea, hay perfiles de diseño que están en eso, ¿no? Y hay escuelas dedicadas a eso, ¿no? O sea,
digo, está Bombardier, están un buen de empresas en Querétaro que ocupan este perfil, pero digo, tal vez ahorita es sí, pero en su momento yo no creo que ninguna escuela, al menos de la región, cumplía con las características que esa escuela, que esta industria necesitaba, ¿no? Y yo creo que ese es como el de los problemas más grandes, ¿no? Como que estamos desconectados de la realidad de la industria, o sea, como que hay múltiples industrias, como en León, ¿no? La del calzado, ¿no? O sea, yo tuve muchas clases que estaban enfocadas como a la industria del calzado, ¿no? O sea, llevé prototipo de calzado, llevé pues, un buen de cosas, ¿no? Como poder hacer hormados, cosas que hoy en día no las pongo en práctica, pero que en su momento decía yo, pues obviamente si aplico en una de estas empresas, probablemente me van a poder contratar porque entiendo su lenguaje, ¿no? Entonces, creo que es un poquito eso, ¿no? O sea, falta como esta especialización, yo diría, de las cosas. Y también entender, como te digo, o sea, como hay diferentes situaciones, ¿no? O sea, sí, ahorita está muy de moda el service design, por ejemplo, ¿no? O hace unos años esto del design thinking y el querer hacer como estrategias de diseño, ¿no? Pero otra vez, o sea, no necesariamente tienes que ser un diseñador industrial para hacer eso, ¿no? Puedes ser un diseñador de servicios, diseñador de... Entonces, ayudaría mucho, yo creo, como poder entender esto y saber que estas cosas, tal vez no necesitas saber modelado 3D, tal vez no necesitas saber sketch que te piden en diseño industrial, tal vez necesitas hacer sketch para hacer otro tipo de sketchado para otro tipo de cosas, ¿no? O sea, para service design, pues te tienes que hacer como estos charts de los flows, de como el user journey, etcétera, ¿no? O sea, hay como mil cosas que te digo, son como muy específicas y si preparáramos más, creo que podríamos tener como, yo creo que harías más feliz a los estudiantes porque les ayudarías mucho a ese dilema que, digo, yo lo tuve, te digo, no sabiendo que existía diseño. Y luego dentro de diseño hay tantas subdivisiones que podrías como pues ayudar a guiar a las personas. Tú como maestro te das cuenta que los perfiles de los alumnos son diferentes y hay veces que dices, ah, pues esta persona o este güey puede hacer esto, o este otro, o esta chica también puede dedicarse mejor a esto, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que falta mucho trabajo en eso, ¿no? O sea, en general, ¿no? Y justo, bueno, a mí, por ejemplo, en lo particular, no me gusta renderizar, lo odio así con todo mi corazón, pero me encanta la parte de investigación y como de, ya, de generar como la propuesta, ¿no? Quizá no de modelarla, porque, digo, no me gusta, pero como todo Claro. el background de toda la investigación que hay para llegar al problema es como lo que más me gusta. Y sí me he topado con varios alumnos que se sienten mal de, es que no sé dibujar o no sé, no soy tan buena modelando, y justo esto es bien interesante, ¿no? Que te des cuenta que hay demasiadas ramas por las que te puedes ir para poder ejercer, no necesariamente tienes que ser el mejor modelando o el mejor bocetando, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Y ya para terminar y agradecerte muchísimo por tu tiempo, la última pregunta que se la hago a todos aquellos que nos acompañan en estas sesiones sería, si tú pudieras darle un consejo a estos alumnos que están a punto de salir de la universidad, que te pudieron haber dicho a ti, pero que aprendiste mucho tiempo después, que dijiste así como en el recorrido de, ay, si lo hubiera sabido cuando estaba en la universidad o cuando estaba saliendo de la universidad, ¿qué les dirías? ¿Qué les compartirías? Muchas cosas, pero creo que uno, el que te digo, y creo que es lo que ha girado en torno a toda la plática de ahorita, ¿no? O sea, eso, que abran los ojos y que se den cuenta que existen mucho más cosas de las que Instagram, Pinterest, o todos estos círculos de diseño en México nos enseñan, ¿no? O sea, creo que también ese es como, para mí, un poco un mal, ¿no? O sea, todo gira en torno a, y no lo critico, ¿no? O sea, creo que son cosas como muy loables, o sea, tienen como mucho valor, ¿no? O sea, un abierto mexicano del diseño, etcétera. Pero todas están enfrascadas en eso, en arte objeto, en mobiliario, ¿no? Y digo, sí, a veces vas a las exhibiciones y ves una que otra propuesta de una que otra escuela o algún proyecto, porque al final son proyectos de escuela, ¿no? La mayoría, que tuvieron, no sé, el desarrollo de un auto, pero que en realidad no tiene nada, o sea,
si yo estuviera en la industria del auto y fuera a ver eso, diría, no, estás fuera de la realidad, ¿no? O sea, así no es como se podría hacer un auto. O sea, como que falta una conexión ahí, ¿no? O sea, entonces creo que lo primero yo buscaría o les recomendaría es que abran los ojos y que busquen más allá de lo obvio que todos los días estamos como absorbiendo, ¿no? Digo, como comentario extra, o sea, yo me acuerdo que en algún momento estuve como trabajando en un festival en Monterrey que queríamos desarrollar que se llamaba Decode, ¿no? No sé si lo ubicaste o no, era parte como de Tok Tok y bueno, X. Y lo que queríamos era un poquito ampliar eso, ¿no? Entonces me acuerdo que el primer evento, o sea, así como la primera temporada o año, eh, buscamos como invitar gente que fuera más allá, ¿no? De los típicos 5 personas que todo el mundo invita de las escuelas, ¿no? Y me acuerdo que, digo, muchos alumnos o gente que participó en eso, como que se llevaba mucho esa experiencia, ¿no? O sea, que había como mucho más cosas que existen dentro de lo que siempre nos platican que es diseño, ¿no? Entonces, sí, como recomendaciones eso, o sea, creo que hay que checar qué más hay allá, ¿no? O sea, y hoy en día lo puedes checar bien fácil, ¿no? O sea, ponte a ver programas de otras escuelas, ponte a ver prensa especializada en esto, blogs, etcétera, ¿no? O sea, hay como una inmediatez tan fácil de llegar a todo eso que no es algo como imposible, ¿no? O sea, entonces creo que ese sería uno, ¿no? Otro, sí, como otra recomendación pues es eso, ¿no? O sea, como saber que la escuela no te lo va a dar todo, ¿no? Creo que la escuela te pone como cimientos, te pone las bases, te abre como ciertas puertas, pero en una carrera que es como que tienes que siempre constantemente estarte como actualizando, eh, yo diría que 40% depende de la escuela, el resto depende de ti, ¿no? O sea, hacia donde te quieras mover, ¿no? O sea, como te digo, yo salí de la escuela y, digo, obviamente sabía modelar y eso, pero en ese momento Rhino era como el nuevo programa y en la escuela nunca me enseñaron Rhino, me enseñaron AutoCAD, ¿no? Y era como que, pues sí, qué chido que me enseñaste AutoCAD, pero en ninguna industria te piden AutoCAD. AutoCAD es para arquitectos, no es para estar modelando 3D, o sea, existen como otros programas, ¿no? Entonces, fue interés propio el querer aprender otros programas, ¿no? O sea, igual renderizar, pues aprendí como lo básico, ya digo, me he clavado en muchísimas otras cosas. Esto de la investigación, ¿no? O sea, también, como que son tantas cosas, como dices, como son probaditas, ¿no? Entonces, realmente, si tú quieres como dar ese salto y moverte hacia cosas tanto a nivel nacional como internacional, creo que sí tienes que todavía trabajar mucho más, ¿no? O sea, tienes que echarle muchísimas ganas, ¿no? Que creo que ese es otro consejo, ¿no? O sea, que con lo que sales, creo que no es suficiente como para poder estar como en esta carrera de querer encontrar y abrirte oportunidades en otras partes, ¿no? O sea, creo que no solo es trabajo de lo que se le conoce como las hard skills, que es como todo esto de, pues sí, saber sketchar, saber renderear, saber de programas, etcétera. Creo que también es mucho como de actitud, ¿no? De la persona, ¿no? O sea, creo que eso es algo que también creo que en la escuela no nos enseña. Y es como esta parte de, sí, lo que te digo, o sea, como de que en realidad esta idea de que el creativo tiene la solución de todo, olvídate de eso, ¿no? O sea, eso es una cosa totalmente falsa en la industria, ¿no? O sea, si vieras como dentro de una industria hay miles de opiniones y hay miles de otras cosas antes de que el diseño tenga su momento de participar, que pues sí, que al final de cuentas es como eres una pieza más de una máquina gigante, ¿no? Entonces, creo que también ese es un poquito, ¿no? Como entender un poquito la realidad, ¿no? O sea, a veces nos creemos este papel de que el diseñador puede hacerlo todo, el diseñador industrial puede y tiene la capacidad de hacerlo todo eso no es cierto, ¿no? Eh, digo, es tal vez un poquito triste, pero también es algo como bastante, no, yo no lo pensaría triste, sino como más bien como aterrizarte, ¿no? O sea, como que hay que salir con los pies en la tierra y no pensando que todo es gracias a mí, ¿no? Y pues sí, creo que serían como los consejos, ¿no? O sea,
otro consejo es que hay que saber o hay que explorar de otras disciplinas, creo yo. O sea, eso es algo que un buen diseñador debería de entender de mucho más cosas que no solo sea la plática de diseño, ¿no? O sea, hay que entender de cultura, hay que entender de historia, hay que entender de filosofía, de arte, o sea, de todas las disciplinas que a veces piensas que no podrían tener relación o que la tienen. O sea, creo que hay que saber más de eso, ¿no? O sea, solo tu disciplina es un engrane más de todo, ¿no? Entonces, entre más estés como, sí, como empapado de otras cosas, eso también te va a ayudar a crecer como persona y como profesional, creo yo. Claro, pues al final diseñamos para una sociedad, ¿no? Entonces tenemos que entender a la sociedad para poder realmente proponer algo que vaya de acuerdo a... Me encanta Claro, esa última. Ah, ya quería que fuera la última, pero puedo preguntar algo más. sí, claro. Ahorita que mencionabas Tok Tok, a mí bueno, cuando yo te conocí fue justamente por Tok Tok y se me hacía muy interesante cómo funcionaba la plataforma, porque era algo que justo para mí estudiante era muy nuevo, entonces nos podrías contar un poquito sobre Mm, cómo se desarrollaba todo dentro de Tok Tok y cuál fue como el proyecto que más te haya gustado. claro. Digo, Tok Tok empezó y seguramente lo voy a decir todo mal porque ha mutado tanto que quién sabe, ¿no? O sea, fue como una inquietud que tenían amigos míos. Digo, yo no era como parte de, digamos que de los fundadores, que tampoco me gusta llamarlo así, pero bueno, de los iniciadores de este grupo que tenían como esa inquietud de, en ese momento era como, no había espacios donde poder como exponer tus trabajos, ¿no? Digo, hoy en día existen miles de cosas, ¿no? Está el abierto, digo, y cada vez o sea, sale uno y de repente hacen una versión nueva, etcétera, ¿no? Pero también ya cuando como se consolidó y ya cuando empezamos como a trabajar todo, TokTok quería como, era como esta parte, como ese conector entre eso, como entre las industrias creativas y otros medios, ¿no? En su momento en Monterrey, ¿no? Fue como donde se movió todo esto, ¿no? Y era como que, era como un mix de muchas cosas que en su momento estaban pasando, ¿no? Estaba el tipo de Pechacucha, que eran estas pláticas tipo TED, etcétera. Entonces como que jalamos como conceptos de diferentes cosas que nos gustaban y como que nos las apropiamos y las implementamos, ¿no? Entonces, primero era tal cual, Noches de Tok Tok era como nuestro evento principal, ¿no? En el cual cada X tiempo, al principio era, sí, cada X tiempo teníamos como una noche en la cual invitábamos 5 o 6 personas que iban a dar como pláticas, pero en un ambiente como muy, muy relajado, ¿no? Y era, digo, nos prestaban como un bar que existía en el centro, en el barrio antiguo, el lugar era como tal cual todo dedicado a diseño, de diferentes tipos de diseños, no era como solamente industrial. De hecho, casi no iba nadie de industrial porque también mucha gente estudia diseño industrial, pero nadie se dedica a eso o casi nadie lo practica, ¿no? Eh, entonces, en estas noches, digo, se invitaba gente, la gente platicaba, pero como en un ambiente muy, muy relajado, ¿no? O sea, era un ambiente de que podías estarte tomando tu cerveza, en el cual no teníamos como esta división de que el expositor tenía que estar atrás o en un podio, sino era una conversación como entre amigos, te das cuenta como si estuvieras en tu casa, en una reunión y alguien platicando, ¿no? Digo, eran reuniones muy grandes, ¿no? Pero lo más interesante de esos eventos, digo, aparte de las pláticas estas, era como estos catalizadores para generar conexiones, ¿no? O sea, gente que hacía, no sé, digo, hay muchas historias, ¿no? Que fueron saliendo, ¿no? Pero como que alguien que se dedicaba a hacer cosa gráfica, de repente conocía a alguien que se dedicaba a hacer impresión en serigrafía y de repente generaban un proyecto y se hacían como pósters, ¿no? Y siempre teníamos como esa intención de que fuera como algo mucho más con un beneficio social, ¿no? O sea, como para la comunidad, o sea, que no solo fuera como quedarnos entre amigos y solo pensando para nosotros, sino como siempre tratar de generar proyectos o conexiones que tuvieran como un enfoque, no lo quiero decir social porque tampoco era eso, pero como en pro de algo, o sea, de esta comunidad, ¿no? Y esa era como esa la rama principal, ¿no? Pero también teníamos como esta otra que era como el de eso, o sea, ya tal cual como empezar a generar proyectos con este índole como un enfoque mucho más, sí, social slash
comunidad, ¿no? Entonces empezamos a trabajar por ejemplo, con Oxxo y con FEMSA, como para reactivar espacios. Digo, Monterrey pasó una etapa como muy, muy violenta. Entonces, como empezar a trabajar con zonas marginadas y a través de esto, como activaciones sociales, usar el uso de las herramientas creativas para promover que los espacios públicos fueran ocupados otra vez, dinámicas, o sea, como que tratábamos de generar eso, ¿no? O sea, esto fue, ¿qué? 2007, 2010, o sea, todo este tiempo. Entonces, hoy en día en México ves muchísimo más cosas. Y no quiere decir que no pasaba en otros lados, pero creo que nosotros, al menos en el norte, éramos como ese grupo que estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, hacíamos como todas estas cosas, ¿no? Luego empezamos a movernos también como mucho, bueno, escuelas nos invitaban, siempre buscábamos foros, ¿no? O sea, en escuelas, que nos invitaran a dar workshops o hacer como tipo de iniciativas o actividades. Entonces, pero siempre tenía como ese enfoque, ¿no? O sea, el generar una comunidad y romper como esta idea que la creatividad no puede ayudarte para mejorar cosas, ¿no? Un poquito como lo que hace como esto del design thinking, ¿no? O sea, no es que hiciéramos tal cual design thinking o estrategia de diseño, pero al menos no intencionalmente lo hacíamos, pero lo aplicábamos, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? O sea, cómo generar actividades, dinámicas, respuestas para potencializar algo, ¿no? Y digo, ha ido mutando. Teníamos, bueno, ahorita básicamente ya tiene rato que no soy parte, bueno, no soy miembro activo de TokTok, pero por ejemplo migró mucho como a esta parte de como bolsa de trabajo, ¿no? Con enfoque creativo otra vez, ¿no? O sea, como que veíamos que platicando con la gente, como que era siempre de que, porque esa fue otra, ¿no? O sea, como que después TokTok era como, oye, ¿no conoces a un diseñador o alguien que haga esto que me puedas recomendar? Entonces, de repente fue de, pues también, ¿por qué no hacemos como esta parte de tener como un espacio dedicado a eso? O sea, tu industria A buscas a creativo B, pues, júntense y conózcanse, ¿no? O sea, entonces era como te digo, o sea, siempre nos consideramos como un proyecto conector, ¿no? Y te digo, fue migrando, buscábamos tener en algún momento, te digo, como proyectos ya como con empresas y que nosotros fuéramos como tipo consultores, ¿no? O sea, era un poco difícil porque en realidad todos nosotros trabajábamos en otras cosas y era como, dedícale, después de tu trabajo, dedícale otras 4 o 5 horas para presentar esto te digo, con el gobierno de Monterrey, con el presidente municipal de San Pedro, con X, con FEMSA, o sea, teníamos que empezar a hacer cosas, digo, llegó un momento en que fue como, no, pues sabes que varios de nosotros empezamos como, me gusta mucho, pero no es como, no le puedo dedicar al 100, ¿no? Entonces, como que también eso hizo que también fuera mutando, ¿no? Ahorita te digo, básicamente ya es como una bolsa de trabajo que funge de eso, ¿no? O sea, que lo único que está haciendo es como conectar, ¿no? O sea, conectar grupos, personas, etcétera, ¿no? Pero sí, creo que fue como algo, te digo, en su momento no era tan común que existieran este tipo de iniciativas. Buscábamos como eso, generar exposiciones. Hoy en día, te digo, está el abierto, digo, ya ni sé cuántas cosas, ¿no? O sea, eh, pero bueno, siento que de alguna manera como que, no que sea gracias a TokTok, porque en el centro del país siempre está muy desconectado de Monterrey, o sea, del norte, pero de alguna manera como que influenciábamos un poquito en eso, ¿no? O sea, cuando platicábamos con los iniciadores del abierto, mucho era eso, ¿no? O sea, cómo podemos hacer como sinergias para como traer como tu estilo o bueno, tu formato y poderlo aplicar a esto, ¿no? Entonces siempre fue como con esa intención de TokTok, ¿no? Luego surgió esto, te digo, de Decode, que era como un evento especializado, que era ahí, un conjunto de TokTok con este Jorge Diego Etienne y su despacho. Y también siempre fue como eso, o sea, como que veíamos que faltaban foros para platicar de nuestra disciplina, ¿no? Y cómo entendemos la disciplina nosotros, de experiencias, etcétera, ¿no? O sea, eh, siempre buscábamos, sí, como romper esas barreras, ¿no? O sea, de comunicación, de espacio, de hasta tipo como jerarquías, ¿no? O sea, como que a veces pensamos que
porque ya eres profesional, ya eres como inalcanzable o intocable, ¿no? Entonces como que siempre queríamos romper como ese tipo de pensamientos que a veces uno piensa, ¿no? Que tiene cuando eres estudiante o eres joven, ¿no? O sea, o estás como recién graduado, etcétera, ¿no? Justo, qué interesante, porque a mí me ha pasado muchísimo ahorita en este ejercicio de hacer las entrevistas, que hay muchas personas que conozco que son, por ejemplo, amigos muy cercanos, pero que nos conocemos de otra cosa que no es porque somos creativos. Y nunca hasta este momento hemos platicado muy a fondo sobre temas relacionados con lo que hacemos, ¿no? Entonces eso es Mm. muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Me encantó tenerte en esta sesión. Creo que nos has aportado como muchísima información de varias áreas del diseño industrial que creo que pueden ser muy, muy funcionales para los alumnos. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Espero que estés muy bien y que pronto podamos reencontrarnos, aunque creo que está muy difícil porque estás muy lejos. No, gracias a ti, gracias por invitarme y sí, cualquier cosa, digo, ya sabes dónde encontrarme y ojalá sí nos podamos ver pronto.